Muy buenas noches, ingeniero. El tema que me ha tocado exponer o el tema que yo he elegido es sobre la educación y vamos a empezar con la exposición. Para empezar vamos a ver qué es un poco la educación, que nos dice que la educación es la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, ya sea de las habilidades, de los valores o de los hábitos en un grupo humano determinado o de una cierta parte de la población. Y esta nos dicen que se da por otras personas que son más versadas en el asunto de enseñar y que estas emplean diversas técnicas de pedagogía como son la narración, el debate, la memorización o ya sea la investigación del tema que nosotros vamos a aprender. También nos dice que la educación es un proceso más complejo en la vida del ser humano porque dice que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia, es decir que nosotros desde muy temprana edad, nuestros padres nos enseñan valores, nos dan educación, para que posteriormente vaya a distintas etapas de la vida como son la educación inicial, la escuela, el colegio o la universidad. De ahí pasamos al objetivo principal de la educación, que nos dice que los sistemas de enseñanza tienen como objetivo general o como objetivo fundamental es conservar y transmitir los conocimientos, ya sea de la cultura y de los valores de una generación a la siguiente, es decir, de una generación a otra. Y esta con el fin de ir preparándola para poder integrarse en la sociedad. Tal como esta se le entiende en cada momento, quienes deciden sobre cómo va a ser la sociedad del futuro. Es decir, que nosotros desde nuestros antepasados hemos ido descubriendo o hemos ido dando a conocer la educación, es decir, entre más pasa el tiempo nosotros vamos a tener una mejor educación. De ahí vamos a pasar a un mapa mental que yo he hecho sobre la educación, que dice que la educación busca el desarrollo integral de las personas. Con esto quiere dar a entender a que nosotros a través de la educación vamos a tener un mejor desarrollo, ya sea cognitivo, emocional o en cualquier parte de nosotros mismos. También nos dice que la educación se da en todo contexto humano. Esto hace referencia a que la educación desde muy temprana edad, como ya he dicho anteriormente, nosotros empezamos a educarnos y con el pasar de los tiempos nosotros vamos a seguir educándonos en el transcurso de la vida. La educación también nos dice que nos hace ser personas libres. Con esto, la educación nos lleva a una mejor calidad de vida de quien aprende, es decir, que si nosotros nos hemos educado bien o tenemos una buena enseñanza, vamos a tener una mejor calidad de vida. Eh, por ejemplo, si una persona no se ha educado desde muy temprana edad, dejado de la escuela, va a tener una peor condición, pero siempre hay excepciones. También nos dice que la educación interviene en la diversidad. Con esto quiere dar referencia a que siempre va a haber alguien que nos enseñe o alguien que nos dé los conocimientos para nosotros poder aprender. También nos dice que la educación va como último punto dado de la mano de la tecnología, porque conforme los años van pasando, la tecnología va aumentando y, por ejemplo, en estos tiempos que ha pasado todo esto del coronavirus, no hemos tenido clases presenciales, por lo que las clases han sido virtualmente a través de la tecnología y esto quiere dar a decir que entre más el tiempo pase, la tecnología va a ir ayudando a nosotros poder educarnos como personas. Y como conclusión de esta exposición tenemos que gracias a la elaboración de este trabajo que hemos hecho, hemos dado a conocer aspectos de suma importancia con respecto a la educación. También entendimos que la educación está presente en el hombre desde los comienzos de su existencia, como yo les he ido explicando, y entendimos que desde el hombre más antiguo y primitivo hasta las sociedades más estructuradas como es de ahora en la actualidad, se educaban, ya sea de distinta manera o con diversos fines que en la actualidad, pero aún así ejercían una educación para sus bienes.
o para sus fines. Esto quiere dar a decir que, por ejemplo, el hombre primitivo o el hombre del pasado, digamos, se educaba para o aprendía sobre cómo cazar o sobre cómo recolectar los frutos, sobre cómo crear fuego, y así se ha ido educando poco a poco con el pasar de los años hasta la actualidad, que nos seguimos educando, que son diversos fines pero con el mismo objetivo de educarnos y ir aprendiendo algo día a día. Y por último, dice que entendimos que para que se pueda obtener un buen desarrollo educativo, con instituciones y leyes, deben funcionar la educación de la mano de la pedagogía, de manera uniforme y trabajar en conjunto. Y esto quiere dar a decir que, digamos, que nosotros debemos tener a alguien que nos ayude o nos comparte los conocimientos para nosotros ir aprendiendo poco a poco. Y esto también, gracias a la elaboración del trabajo que hemos hecho, hemos conocido un poco más acerca de este tema, que es de vital importancia para los seres humanos, como es la educación. Y para concluir, podemos decir que la educación es algo sumamente importante en la vida de las personas, porque la educación nos enseña a integrarnos en la sociedad, a poder vivir y a tener una vida mejor. Y esto ha sido todo sobre mi exposición y nada, muchas gracias por la atención.